En esta primera diapositiva me gustaría que pusiéramos un poco de atención es un video. Vamos a enfocarnos en el lado derecho de su pantalla, van a ir surgiendo ahí unas pequeñas sombras. Entonces vamos a escuchar este video y ahorita platicamos un momento. Bueno, aquí lo que pudimos notar en este video es el lenguaje de las aves, es la forma en la que ellos se comunican. Además de poder escuchar el sonido, lo podemos ver, no podemos ver su espectro. En la forma en la que nosotros nos comunicamos, pues tenemos las letras, las palabras, ¿no? Y la forma en la que nosotros podemos entender a las aves, pues es con el espectro del sonido que ellos están emitiendo. Y eso lo podemos conocer a partir de la bioestadística, de la bioacústica, perdón. La bioacústica la podemos definir como el estudio de los sonidos emitidos por los seres vivos, ¿no? En general. También podemos decir que la bioacústica es el estudio del comportamiento de comunicación de los animales a través de señales sonoras. Y otra definición es que es una ciencia multidisciplinaria que combina la biología y la acústica. Aquí se va a investigar la producción de los sonidos, su dispersión a través de un medio y su recepción en los animales. Entonces, la bioacústica va a ser una herramienta que nosotros vamos a poder utilizar en donde se involucran los sonidos que emiten los organismos, su comportamiento y el entorno en el que se encuentran presentes. Y en particular, ahorita vamos a hablar de la bioacústica en aves. Sin embargo, se puede trabajar con bioacústica en prácticamente todos los grupos de animales. ¿Cuándo surge la bioacústica? Bueno, el primero que estableció a la bioacústica como una disciplina científica fue Ivan Degen. Es un científico esloveno, y él estudiaba los insectos, las vibraciones que estos producían, los sonidos que estos emitían durante la época de apareamiento reproductiva. Entonces su grupo principal fueron los insectos. Entonces él fue el que establece el término de bioacústica como una disciplina. En cuestión de las aves, el primero que realizó grabaciones de aves fue Ludwig Koch en 1889. Hay que pensar que pues en esa época las grabadoras que se utilizaban, no habían grabadoras, ¿no? Entonces se ocupaba, el sistema de grabación eran cilindros de cera, ¿no? O discos de vinil. Y posteriormente fueron surgiendo grabadoras que eran pesadas, ¿no? Que no eran como tan fáciles de transportar
el campo. Sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo, pues la tecnología ha venido trabajando en tener equipo más ligero y más adaptable al campo, ¿no? A poder cargar en el campo. Actualmente, ¿qué se hace en la bioacústica? Se estudian relaciones de los animales con su ambiente acústico y el impacto del ruido que puede causarles en ellos, ¿no? En el momento en el que están. Es un método, una herramienta que no es invasiva para estimar la biodiversidad de un ecosistema, ¿no? Entonces, lo que están haciendo ahorita, por ejemplo, es tener equipo que colocan en un ecosistema, en un sitio, en un punto, y graban todo lo que está a su alrededor y ahí pueden estimar la diversidad que está presente en ese ambiente. Y no es como molesto para los organismos que están ahí. También permite analizar los sonidos de las aves, observar las variaciones que puede haber en este sonido, encontrar dialectos y cambios melódicos que presentan cada una de las especies. Lo que han encontrado últimamente esta cuestión de los dialectos es que a pesar de que nosotros escuchamos como que lo mismo, no todos los individuos cantan igual. Entonces se le ha denominado dialectos parecido a lo que ocurre con los humanos, ¿no? Que tenemos dialectos en nuestra comunicación similar a las aves. Entonces las aves del norte no suenan igual a las que se encuentran en el sur. Si estamos hablando de una especie en particular que se distribuye, por ejemplo, en todo México, suenan diferente, ¿no? No todos suenan igual. Y de ahí surgen los dialectos también en aves. ¿Cuáles son los usos que le podemos dar a la bioacústica? Cuando empezó esta cuestión de grabar sonidos de la naturaleza y en particular de las aves, fue más una cuestión de uso personal, ¿no? De relajación, de un pasatiempo y de tener estas grabaciones y poner como desestresarte al escucharlas. Posteriormente esto fue cambiando. Actualmente la bioacústica o todo lo que conlleva con ello también se utiliza para la investigación, ¿no? En cuestiones de sistemática se pueden dividir o diferenciar especies, poblaciones con relación a los sonidos, a su canto, ¿no? En cuestión de la etología, comportamiento, su conservación y lo que les comentaba hace rato, la variación geográfica que se puede ir presentando en una población o en una especie. También se utiliza para la educación. En los museos o centros educativos tienen salas interactivas en donde exhiben estos sonidos, ¿no? de la naturaleza o de especies en particular. Entonces son utilizados para esta cuestión educativa. Y últimamente está surgiendo mucho la parte comercial, es decir, pueden utilizar estos sonidos, estas grabaciones de aves, de otros animales o de la naturaleza en producciones de cine o de televisión, ¿no? Y para las cuestiones educativas o científicas, pues están surgiendo las guías de aves con sonidos, ¿no? Entonces tenés CDs o ya los puedes tener en el teléfono, descargarlas para saber qué estás escuchando, ¿no? Si quieres viajar a un lado y quieres ver a esas aves de allá, pero reconocerlas cuando llegas, puedes hacer eso, ¿no? Empezar a escuchar todas las aves que puedan estar allá y cuando llegues como que ya vas a estar más familiarizado con esas especies. Entonces, esa es como la parte comercial que se está haciendo de la bioacústica. ¿Cuál es el equipo básico que necesitamos para grabar, para tener cantos de aves? Para tener grabaciones profesionales, para hacer un proyecto de investigación, una tesis, tenemos como 3 elementos básicos que no pueden faltar, ¿no? Una grabadora. Ahorita en la actualidad las grabadoras ya son
muy pequeñitas del tamaño de un celular, y con una capacidad muy buena para poder guardar un montón de grabaciones. Tienes que tener un micrófono especial para hacer este tipo de grabaciones, ya sea con direccional, como el negro que podemos ver acá, o el que tenemos acá, que es con una parábola, que ayuda también a la cuestión del sonido, y los auriculares. Este es como que el equipo básico para trabajar con esto. Ya después puedes ir metiendo más cosas, ¿no? Los tripiés para que tú no estés cargando el equipo, y más aditamentos. Pero esto es como lo básico. También tenemos para realizar grabaciones que pueden ser útiles y que no tenemos todo este equipo de grabación, podemos utilizar el celular. Ahorita hay una aplicación, acabo de ver en una plática hace unos 8 días más o menos, y ya empecé a jugar con esta aplicación, se llama SoundLens. Esta aplicación es gratis, la podemos descargar al teléfono. Lo malo es que todas las aves y los sonidos que tiene esta aplicación son de aves de Estados Unidos, y solo vamos a poder encontrar ahí las que compartimos con Estados Unidos, las migratorias y eso. Pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque también tiene una opción de grabar. Si tú estás en campo, por ejemplo, puedes grabar el sonido del ave o cualquier otro sonido, y en el momento en el que tú estás grabando, vas a poder ver el espectro de ese sonido, ¿no? Entonces es súper interesante porque vas a poder ver qué tan diferentes son esos sonidos que están emitiendo el ejemplar que tú estás grabando, ¿no? Y en dado caso de que la especie que estás grabando esté distribuida en Estados Unidos, te la va a identificar a partir del campo, de la grabación que tú estás haciendo en campo. Entonces es una aplicación muy bonita, es gratis y la podemos utilizar, ¿no? Y pues creo que ahorita todo el mundo tiene un teléfono, y y podemos estar jugando con este tipo de aplicaciones que son útiles, ¿no? Son grabaciones que pueden ser útiles para tener en una biblioteca e incluso para analizar, ¿no? ¿Qué programas podemos utilizar para medir los sonidos? Ya cuando quieres empezar a trabajar con sonidos y ver cómo es la estructura de estos sonidos, las medidas en cuanto a las duraciones que tienen, las frecuencias, hay un montón de programas que son gratuitos. El que más se utiliza es Raven. Este es gratuito para estudiantes. Puedes tener una licencia si eres estudiante, entonces no hay ningún problema. Hay versiones gratis, no tienen como que todos los aditamentos, pero si eres estudiante puedes tener la licencia de este programa. Entonces, lo que te genera este programa cuando tú lo abres es la primera imagen que tenemos del lado izquierdo. Podemos ver los espectros del sonido en colores. Por ejemplo, si quieres utilizar más tonos verdes, amarillos, azules, o si quieres utilizar más tonos negros, morados, rojos, amarillos. Eso ya es como que más estético de cómo quieras cuando quieras hacer una presentación, ¿no? Pero la parte en la que podemos estar jugando es en la de en medio, que es en blanco y negro, en donde podemos ver en negro las sombras, los espectros del sonido, y es donde vamos a como que a trabajar y a medir cada una de esas notas, de esos sonidos que se están emitiendo. Y una gran ventaja de este programa es la base que te genera en la parte inferior, en donde vamos a poder tener todos los datos de las variables que ustedes les quieran medir al sonido. Y hay una infinidad de... Entonces, en la imagen del lado derecho podemos ver más cerca esta parte, ¿no? Tenemos el sonograma del sonido. Abajo tenemos el espectro del sonido, pues es un espectrograma.
En este espectrodrama vamos a tener en la línea acá abajo el tiempo, lo que puede estar durando en segundos el sonido que se está emitiendo, y por el otro tenemos la frecuencia a la que están emitiendo ese sonido. Y las especies o los animales, los organismos, tienen distintas frecuencias a las que emiten sus sonidos. Y en la parte de abajo, pues la base de datos que te va a ir generando, dependiendo de las variables que uno le pide que mire. Entonces uno selecciona la sombra que vemos, la nota, y ya cuando en el momento en el que tú seleccionas, te va a generar todas las medidas que tú le pidas. Entonces eso está súper padre, porque ya esto lo guardas como un Excel y ya tienes todos los datos que vas a analizar en un futuro, cuando termines de medir. Muchas veces cuando grabamos en campo hay mucho ruido, hay viento, estamos cerca de un río, está una cascada. Entonces, estos ruidos como que son constantes y como que ensucian la grabación. Para esto, por ejemplo, hay programas que te ayudan a limpiar esas grabaciones, ¿no? Tenemos, les pongo acá dos, hay también un montón de los que pueden elegir. Audacity, por ejemplo, lo utilizan mucho porque es gratuito, ¿no? No tienes que pagar nada más que descargar. Y ahí puedes jugar con la grabación, limpiarla, cortarla, si quieres hacer cortes más pequeños de las que vas a analizar y no todo lo que grabaste. Adobe, que te cuesta, pero también puedes trabajar muchos, tiene como que más aditamentos que Audacity, pero pues Audacity tiene como que lo básico para lo que se utiliza, ¿no? Para limpiar estas grabaciones. Y aquí podemos ver como un ejemplo del resultado de una limpieza, ¿no? En la gráfica de abajo podemos ver las notas que se ven un poco sucias y como que no están bien definidas, no podemos ver bien el espectro de ese sonido, ¿no? Entonces, al realizar una limpieza podemos verla como la imagen de arriba, en donde ya podemos trabajar con ella y empezar a medir, ¿no? Cuántas notas hay, la duración, las frecuencias máximas y mínimas y todas las características que queramos. En esta cuestión voy a ponerles el sonido. Aquí con estas aplicaciones no, no perdemos el canto como tal. No se pierde el canto como tal, solo se elimina el ruido de fondo, ¿no? El viento, todo lo que puede estar hablando, no se modifica el canto del ave. En cuanto a la estructura del canto, cuando ya vemos todas estas sombras, estos espectros, y queremos empezar a medir, hay cosas que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Como les mencionaba hace rato, la pregunta de investigación es muy importante, ¿no? Porque esa pregunta nos va a definir qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a medir, cuánto vamos a medir de eso y cómo lo vamos a medir, ¿no? Entonces, eso es muy importante al inicio definir eso para saber cómo vamos a ir trabajando conforme vaya avanzando el tiempo en estas grabaciones. Al inicio hay que empezar a familiarizarnos con la estructura del canto, es decir, antes de empezar a medir, empezar a revisar cómo es ese canto, cómo se está presentando en varios individuos, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, en la imagen, un canto, ¿no? Pero este canto va a estar conformado de distintos elementos. Podemos ver que una nota va a ser cada uno de los espectros, ¿no? Es un sonido individual que está emitiendo el ave, eso va a ser una nota. También vamos a encontrar acá sílabas que van a ser agrupaciones de 2 o más notas. Entonces vamos a tener sílabas. Y también dentro del canto vamos a encontrar frases que van a ser agrupaciones mayores de notas o de sílabas, ¿no? Un conjunto completo. Por ejemplo, acá tenemos una frase que está compuesta de 2 sílabas
que son semejantes, y estas dos sílabas están compuestas por dos notas. En la siguiente tenemos una frase que está compuesta de una sola nota similar y se va repitiendo a lo largo del tiempo. Entonces son aspectos que debemos de empezar a reconocer en los cantos con los que queremos trabajar, y ya que empezamos a encontrar estas notas distintas dentro de los cantos que estamos analizando, vamos a empezar a otorgarles un nombre. En este caso lo que se hace es una letra, ¿no? Por cada nota distinta que va a ir apareciendo conforme vas revisando tus sonidos. Y esto nos va a ayudar al final a tener un repertorio, como el repertorio lo más completo posible de esa especie en particular en la que tú estás estudiando. Aquí es importante igual reconocer cuándo estamos grabando un canto, cuándo estamos grabando un llamado, entonces, y también anotar esos detalles. Vamos a hablar de un canto cuando tengamos secuencias de frases que generalmente son muy elaboradas, muy complejas, ¿no? Y que esas son distintas a los llamados, que los llamados van a ser notas, por lo regular es una nota, y esta señal va a estar basada en el estímulo del entorno, ¿no? Entonces, otra cosa muy importante, además de hacer la grabación, es observar lo que está ocurriendo con ese individuo en el momento en el que estás grabando, porque la conducta nos va a decir mucho de ese canto, de ese sonido que estamos grabando. Entonces, hay que tener en cuenta toda esta parte de la estructura para ir teniendo al final un repertorio. Y ya cuando conocemos el canto de nuestra especie que estamos trabajando, cómo medimos o qué medimos, ¿no? de esa estructura. Cuando ya sabemos qué notas hay, cómo están compuestas, las sílabas, las frases y el canto en particular, hay una infinidad de variables que podemos medir en este programa que les platicaba Rey. Aquí lo importante, como les decía, es definir la pregunta en la que estamos trabajando, y de eso va a depender todo lo que queremos grabar. Lo básico que siempre se mide es la duración de la nota, es decir, cuando estamos trabajando con una nota, acuérdense que acá estaba el tiempo y de este lado la frecuencia. Entonces, cuando estamos midiendo una nota, vamos a medir el tiempo en el que inicia, el tiempo en el que termina, y vamos a tener la duración de esa nota, que casi siempre son segundos o más cortos que un segundo, ¿no? Vamos a medir también los espacios de silencio entre las notas, ¿no? Cuánto tiempo pasó de esta sílaba a la siguiente, ¿no? O de una nota a la siguiente. Todas esas medidas son importantes, ya que pueden variar entre individuos. Vamos a tener también la frecuencia mínima a la que se emite esa nota y la máxima. Estos también son características que puedan variar en el mismo individuo o entre individuos dependiendo del ambiente también. El número de notas que se están emitiendo en el canto, y el tipo de notas para que nosotros al final tengamos un repertorio. Estos parámetros son los básicos, los que siempre se miden, y este programa tiene un montón más que se pueden medir, entonces eso va a depender de su pregunta de investigación. Otra cosa muy importante cuando hacemos grabaciones en el campo, pues es tomar datos. Si nosotros realizamos una grabación, por ejemplo, con el celular, y la queremos almacenar en una biblioteca, si no tenemos ningún dato, es una grabación que no nos va a servir prácticamente de nada, ¿no? Nos va a servir a nosotros para poder escucharla o compartirla con amigos, pero no la vamos a poder subir a una biblioteca y compartirla con el resto del mundo en este caso, ¿no? Para eso vamos a tener que tener datos que ayuden a que la otra persona que quiera escuchar esa grabación sepa, conozca todo el contexto en el que se grabó ese canto.
Entonces es muy importante tener el nombre de la persona que hace la grabación, la institución si pertenece a alguna institución o la dirección, ¿no? Cuando estamos grabando, ya sea en el teléfono o en las grabadoras, el aparato nos genera un número de track, ¿no? Es muy importante ir guardando el número de track y anotando todas las características que podamos en la libreta y después almacenar esta información. Tener la fecha, la hora en la que se está haciendo esta grabación. Marca, si estamos grabando con el celular, pues el modelo del celular, la aplicación que estamos utilizando. Y si estamos trabajando con equipo de grabación, pues la marca de la grabadora, del micrófono. Tenemos que tener también en cuenta el formato en el que se está guardando esta grabación, ya sea estéreo, mono, la localidad, municipio, estado, país y si es posible las coordenadas en donde se está haciendo esa grabación, ya que como se ha estado viendo, pues hay muchísima variación de los sonidos dependiendo del punto en el que se esté haciendo la grabación. Entonces es muy importante tener esos detalles. El tipo de vegetación, las condiciones ambientales en las que se está llevando a cabo esta grabación, el nombre de la especie que se está grabando, si es un individuo o está en grupo, si estamos observando al individuo que estamos grabando o no lo estamos observando. Si lo estamos observando, pues el sexo, la edad estimada más o menos, el tipo de sonido que está emitiendo, ya sea llamado o canto, ¿no? La distancia aproximada a la que estamos grabando ese individuo y el contexto conductual en el que se está llevando este sonido, ¿no? Y esta grabación. Es la época reproductiva, está con una hembra enfrente, está un depredador ahí presente. Entonces, todos estos detalles, todos estos datos van a hacer que nuestra grabación tenga como mayor valor y que pueda ser utilizado por muchas más personas o que podamos almacenar en una biblioteca. ¿Vale? Cuando ya estamos grabando, ¿cómo sabemos qué grabamos, cómo grabamos, a qué hora grabamos, cuánto grabamos de todo lo que podemos hacer, ¿no? Para esta cuestión debemos tener conocimiento, ya sabríamos, por ejemplo, con qué especie trabajaríamos, entonces hay que tener en cuenta la biología y el comportamiento de la especie con la que vamos a trabajar, ya que mucho de lo que tengamos al final va a depender de la conducta de esta especie o de los individuos, pero que nosotros hayamos observado, ¿no? Entonces hay que también distinguir los sonidos que se están produciendo o el que está produciendo el ejemplar, ya sea que sea un sonido vocal, que sea un sonido mecánico que produce con las plumas, o instrumental, ¿no? Como en el caso de los pájaros carpinteros que utilizan el pico para hacer los agujeros en los árboles y ahí producir este sonido instrumental. También hay que tratar, cuando ya estamos grabando, de tratar de estar lo más cerca posible del ejemplar que está emitiendo el sonido, pero sin alterar, es decir, cerca pero no molestando al ejemplar, ya que si no vamos a estar grabando algo que nosotros estamos provocando y no algo natural de la especie. En cuestión de aves, por ejemplo, se recomienda mucho trabajar ya sea en observación o en este caso de grabación en las mañanas y en las tardes, que es como el periodo de mayor actividad de este grupo, y durante la época reproductiva, que es donde se da más esta cuestión, ya que muchas especies utilizan el sonido para atraer a las hembras durante la época reproductiva. Entonces es como que los momentos en los que más se recomienda, aunque pues las aves generan y producen cantos a lo largo de todo el día, ¿no? Entonces eh, depende ya de nosotros, de nuestra disposición. Hay que, cuando ya estamos grabando, evitar los ruidos que se producen con el roce de los cables, ¿no? Cuando tienes el equipo de grabación, es muy sensible
al sonido, ¿no? Entonces te va a grabar todo lo que se esté produciendo en ese momento. Si el cable está rozando con tu chamarra, que es de nylon, pues todo eso va a generar un ruido que va a ensuciar la grabación. Entonces hay que tener como que ropa que no genere ruido, por ejemplo, de algodón. Si es posible, pues tener tripiés para estos, tanto para el micrófono como para la grabadora, para no tener como esta cuestión de estar rozando los cables y este ruido ensuciando las grabaciones. Entonces nada más es cuestión de tener cuidado, y si tú traes cargando el equipo, pues prácticamente es quedarte tieso hasta que termines de grabar, ¿no? Para evitar estos ruidos. Y lo que podemos hacer también es tener varias grabaciones, ¿no? Cuando ya estamos trabajando con una especie, tener varias grabaciones de un mismo individuo en distintos tiempos a lo largo del día y por varios días, ¿no? Ya que esto nos va a permitir tener como que la mayor cantidad de sonidos que puede emitir, que si solo grabamos en un momento, ¿no? Entonces, son como cuestiones que debemos de tomar en cuenta. A partir de acá les voy a platicar un poquito de un proyecto que realicé con colibríes, utilizando como herramienta la bioacústica. Entonces, como les comentaba el doctor Raúl, yo empecé a trabajar con colibríes desde la licenciatura, observando interacciones, y posteriormente me fui metiendo más con este grupo de aves, y terminé trabajando igual con sonidos, no con comunicación vocal en colibríes. Colibrí talacinus es en general, por ejemplo, del grupo de colibríes se pensaba que los colibríes no cantaban, o que los cantos eran muy simples, ¿no? Conforme ha ido avanzando el tiempo, pues hemos visto que tienen unos cantos muy, muy complejos. Sin embargo, se desconoce la estructura de la mayoría de los cantos de estas especies, ¿no? Entonces empezamos nosotros a trabajar con Colibrí talacinus. Es una especie en la que no existe dimorfismo sexual, es decir, las hembras y los machos son muy semejantes, a simple vista parecen similares. Esta especie, por ejemplo, forma leks durante la época reproductiva. Un lek es una agrupación de machos que se reúne para atraer a las hembras durante la época reproductiva, ¿no? Entonces y hacen despliegues, en este caso son despliegues vocales que realizan en un área determinada. Pues en estos leks, esta especie en particular usaba el canto para atraer a las hembras. Entonces era una especie con la que podíamos trabajar esta cuestión de comunicación. Entonces queríamos ver si existía variación en el canto de este colibrí. Este colibrí se distribuye en México, del centro como hacia el sur, un poquito igual en América. Y dentro de esa distribución tiene como poblaciones, ¿no? Queríamos trabajar, por ejemplo, en el centro, en la parte de Tlaxcala, que es la Malinche, y queríamos también empezar como la parte del Pacífico, que ahí había otra población y ya habían algunas grabaciones, ¿no? Entonces queríamos ver si había alguna variación en estos sonidos que emite este colibrí. Al inicio no nos esperábamos tanta variación, ¿no? Esperábamos variaciones, no tanto, por ejemplo, en notas, en la composición del repertorio, sino más bien en la estructura de las notas. Esperábamos de 1 a 5 notas, por ejemplo, y la variación en esas notas. Sin embargo, encontramos que este colibrí tiene un repertorio vocal muy, muy amplio, ¿no? Algo que no nos esperábamos. En esta imagen podemos ver el mapa que está México, Tlaxcala y la parte del Parque Nacional La Malinche, ¿no? En donde estuvimos trabajando. Tenemos puntitos rojos, cada puntito que les pongo acá es un lek, una agrupación de machos que estaba cantando para atraer a las hembras. Ubicamos cada uno de los leks
grabamos a los individuos que conformaban todos estos LECs y después tuvimos las grabaciones, alrededor de 300 grabaciones, y empezamos a analizar y encontramos todo este repertorio en estos individuos. Entonces encontramos 41 notas, acuérdense que cada nota es un espectro, un sonido distinto al resto, y que conformaba el repertorio vocal, el canto, ¿no? Y una nota de forrajeo. Esta solo la hacía cuando estaba forrajeando y no era parte del repertorio del canto, ¿no? Entonces, al encontrar esta variación tan grande en una población de un pues, tamaño reducido, podríamos decirlo, empezamos a ver que se formaban vecindarios vocales, ¿no? ¿Qué son los vecindarios vocales? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de uno de los LECs que se formó en la Malinche. Les presento este ejemplo, ¿no? Este LEC fue conformado por 8 individuos. Cada individuo estaba dentro de este circulito amarillo y los puntitos rojos son las perchas que utilizaba dentro de su territorio. Y así este LEC estaba conformado por 8 individuos. Y hablamos de vecindarios vocales cuando vemos que a pesar de que este grupo de machos está conformando un LEC dentro de un área más o menos de 500 metros cuadrados, no cantan lo mismo, ¿sí? Entonces, observamos, por ejemplo, que este primer vecindario conformado por el individuo 1, 2 y 3 cantan estas 3 notas que están en el recuadro verde. Y estas 3 notas son distintas al resto. Entonces, el individuo 4 y 5 conforma otro vecindario que entona 3 notas distintas al resto. Y así nos vamos con el 6 y el 7, que entonan 3 notas distintas al resto, y el 8 que entona 2 notas distintas al resto. Entonces, estos individuos, a pesar de conformar un LEC y estar en un área pequeña, están formando vecindarios, ¿no? Que son cantos distintos que tienen entre ellos. Entonces podemos ver una variación muy grande, porque pensaríamos que todos deberían de cantar lo mismo porque están en el mismo sitio, en un área muy pequeño, pero no sucede así, ¿no? Entonces se empiezan a formar vecindarios vocales, y todo esto se va descubriendo conforme vas trabajando y analizando en las grabaciones, porque son cosas que pues no esperábamos de un inicio. Entonces, cuando vemos esto y sabemos, por ejemplo, que estos LECs se forman durante la época reproductiva, lo que nos preguntábamos es que si un individuo, por ejemplo, de este vecindario era capaz de reconocer el canto de su vecino y discriminarlo del canto de un extraño, ¿no? Para cuestiones de evitar desgastes energéticos en esta época, ¿no? Que es importante porque es la reproductiva. Entonces, queríamos saber si Colibrita lacinus podía discriminar entre los cantos de los vecinos y de los extraños que se podían presentar en ese momento en su territorio, ¿no? Entonces, para esto lo que hicimos fue un experimento utilizando playbacks. Ubicábamos nosotros el territorio del individuo al que íbamos a hacerle el experimento, y les colocábamos 2 playbacks. Un playback era del vecino más cercano, que cuando él estaba cantando, pues escuchaba a su vecino más cercano, ¿no? Entonces, y el otro playback era el de un extraño, el vecino más lejano, que tenía un canto totalmente distinto al de él. Entonces, lo que queríamos ver acá era cómo respondía conductualmente ante estos playbacks cuando era de su vecino y cuando era de un extraño. Aquí nosotros tomamos distintas variables conductuales siempre. Entonces, colocábamos el playback y observábamos el tiempo que duró hasta
moverse de su percha, ¿no? El tiempo que tardó en dejar de cantar, de cambiar la percha, de realizar el primer vuelo hacia la bocina que nosotros utilizábamos, porque se acercaban y empezaban a indagar quién está produciendo ese sonido, ¿no? A acercarse 10 metros del emisor, en este caso de la bocina. El total de tiempo que pasaba dentro de estos 10 metros, la distancia más cercana a la que se acercó al emisor, el número de vuelos que realizó durante el playback y el número de vuelos que realizó después del playback, ¿no? Entonces, aquí queríamos saber cómo respondían estos ejemplares cuando nosotros les colocábamos un sonido de su vecino y un sonido de un extraño. ¿Y qué encontramos? Encontramos que en esta especie sí eran capaces de discriminar, o sea, sí sabían diferenciar entre el canto de un vecino y de un extraño. Aquí realizamos un análisis de componentes principales. En esta gráfica podemos ver los puntitos verdes, que son las respuestas de los ejemplares a los que les colocamos el canto de un vecino, del vecino más cercano, y en rojo son las respuestas de los individuos a los que les presentamos los cantos de un extraño. Entonces, como nos lo representa este resultado, este análisis, es que se forman dos grupos, ¿no? Los individuos responden de una forma cuando se les pone el canto de un vecino y responden de otra forma cuando se les pone el canto de un extraño. Entonces, de acuerdo a las variables que nosotros tomamos, responden más agresivamente cuando se les pone el canto de un extraño. Es decir, empiezan a volar, empiezan a revolotear, a ver quién es el que está entrando a su territorio, ¿no? Comparado a cuando eran los sonidos de los vecinos, ellos como si nada, seguían cantando en su percha, no pasaba nada, ¿no? Entonces sí se ve esta división de conductas como respuesta a un intruso, ¿no? Entonces tienen esta capacidad. Y todo esto lo podemos ver de acuerdo a utilizando esta herramienta de la bioacústica desde un inicio, ¿no? En querer ver cómo es su canto, la estructura, su repertorio, y esto nos fue llevando hasta esta parte, ¿no? A poder conocer esto de esta especie de colibrí, que pues es muy, muy interesante para los que trabajamos con colibríes y en aves en general, ¿no? Esto se ha visto también en otros grupos, en otras especies de aves y en otros organismos. Después de trabajar con grabaciones y utilizar a la bioacústica como una herramienta, les puedo decir que no solo es grabar, ¿no? Hay que observar mucho. Sí estamos grabando un canto, pero también hay que anotar todos los comportamientos que está teniendo ese individuo cuando está realizando estos sonidos, ¿no? Porque todo ese comportamiento es lo que nos va a llevar a nosotros a entender ese lenguaje, ese mensaje que ellos están transmitiendo por medio del sonido. Entonces, después podemos nosotros llegar a interpretar esos sonidos, ¿no? De qué le está diciendo un macho a una hembra o qué le está diciendo este individuo al resto de los individuos que están con él. Entonces, son cosas muy interesantes y muy bonitas que podemos empezar a entender a partir de la bioacústica. Y pues entender el contexto en el que se están emitiendo estos sonidos, ¿no? Como les decía, para interpretar los mensajes que se están transmitiendo, ¿no? Porque no son solo sonidos, hay un mensaje ahí oculto, ¿no? En el que podemos nosotros tratar de interpretar, ¿no? ¿Qué se están diciendo las aves? Y pues ya que prácticamente con esta última diapositiva terminamos. Son recomendaciones de páginas que pueden ustedes visitar. Si les empieza a llamar la atención esta técnica, esta herramienta para algún proyecto de investigación, pueden observarla o visitar
la Biblioteca de Sonidos de Aves de México. Esta biblioteca tiene su sede en el Instituto de Ecología en Jalapa, Veracruz. Está a cargo del maestro Fernando González. Ahí en esta página ustedes van a encontrar un montón de opciones de equipo que se puede utilizar, de dónde conseguirlo, de programas que se pueden utilizar para analizar los sonidos, para trabajar con sonidos. Eh, hay ligas que pueden encontrar que te llevan al programa. Muchos de esos programas son gratuitos. Entonces, es una página en la que puedes tener muchísima información, ¿no? Además está la biblioteca de sonidos, ¿no? Que se van almacenando los sonidos que se están grabando de aves en distintas partes de la República, ¿no? Aquí también se pueden enviar los sonidos si uno graba sonidos y quiere tenerlos que pertenezcan a la biblioteca, pero como les mencionaba, tienen que tener toda esta serie de datos que son importantes para que puedan ser utilizados, ¿no? Entonces, para tomar en cuenta, es un sitio muy padre para visitar. También les recomiendo el Facebook que es Ornitronic. Este es un chico que está como apasionado de la tecnología, entonces ahí pueden encontrar mucho equipo para grabación. Últimamente ha realizado una serie de charlas, de pláticas con personas que se dedican a trabajar bioacústica en distintos grupos de animales, murciélagos, aves, mamíferos marinos. Entonces ahí van a encontrar charlas muy padres, muy interesantes, además de equipo, ¿no? Y tenemos las últimas dos, Peterson Wilson y Erdrich. Aquí prácticamente son las guías de los sonidos de las aves de Estados Unidos, ¿no? Que se han trabajado. Y aquí ustedes pueden entrar, pueden descargar, pueden encontrar muchas cosas con sonidos. Lo malo es que son solo a especies de Estados Unidos, que se distribuyen en Estados Unidos, aunque compartimos algunas, entonces pueden encontrar las que compartimos. Y en general, pues son estos sitios los que les podría recomendar, en donde pueden empezar a encontrar información sobre bioacústica, pláticas, y como lo básico que tienen que saber, programas y cómo empezar a trabajar con ellos. El maestro Fernando González, que está a cargo de la Biblioteca de Sonidos, él es el encargado de organizar y realizar el curso, el taller de bioacústica. Este curso es internacional, en ocasiones se realiza aquí en México, pero en ocasiones se realiza en otros países, ¿no? Entonces, en este taller te enseñan toda esta parte, ¿no? De cómo grabar, qué grabar, cuándo grabar, todas las cuestiones de la bioacústica. Entonces, él es el encargado de realizar este taller. Entonces, es un taller muy padre y además aprendes muchísimas cosas y enfocado a las aves, ¿no? Entonces, son sitios que pueden visitar. Y de mi parte sería todo, pues un resumen de lo que puede ser la bioacústica, cómo podemos trabajar con ella y un ejemplo como resultado del uso de esta herramienta, ¿no? Entonces, termino con eso. Y podemos empezar la sesión de preguntas. Muchas gracias, Dani. De nada. Pues igual, un aplauso virtual para ti. Y pues, muchachos, vamos a aprovechar que la doctora Martínez García pues es una experta en sonidos, y si tienen preguntas, por favor, háganlas, ya sea por el chat o directamente. Por aquí creo que alguien Hola. nos está... Sí. Adelante. Yo tengo una... Cuando habla de la época de reproducción, la época reproductiva, como qué temporadas son o cada especie tiene
una fecha específica, o muchas especies tienen una fecha específica, o es en verano, o es en otoño. Ujú. En aves en particular, como que esta época reproductiva es como que en la primavera, ¿no? Es el periodo de primavera cuando está como más activa esta parte, esta cuestión de las aves. Aunque hay aves, por ejemplo, que se reproducen a lo largo del año, pueden tener 2 o 3 periodos como reproductivos, ¿no? Entonces depende de la especie, pero en particular de las aves, pues es más como en la primavera. Ya, muchas gracias. Y también tenía otra duda. Sí. Yo he escuchado algunas aves que tienen sus cantos, pero en esos silencios que hacen, yo a veces me confundo en que si ya acabaron o van a seguir. ¿Y cuándo es recomendable grabar o cuánto tiempo, cómo sé a qué hora dejar de grabar? Sí. Para ya saber como que en qué momento parar la grabación, antes tuvimos que empezar a jugar. Ahorita tenemos una ventaja que hay bibliotecas de sonidos de aves, entonces tú puedes empezar a buscar los sonidos de la especie con la que te vas a centrar, por ejemplo, y empezar a ver cómo es cómo es su canto, y eso te va a ayudar mucho a saber como que cuánto tiempo grabar. Cuando no conoces nada de la especie y estás empezando a trabajar con ella, lo que puedes hacer es grabar todo lo que puedas. Por ejemplo, si estás en el momento de campo y está emitiendo el sonido, grabarlo y grabarlo todo lo más que puedas hasta que se vaya, por ejemplo, ¿no? Entonces, una ventaja, por ejemplo, de las, de las grabaciones, por ejemplo, es que si tú puedes tener la grabación y deja de cantar y ponerle pausa, ¿no? Y después cuando empieza a cantar, volverle a poner play. Y lo que tienen estas grabadoras es que graban unos segundos antes de que tú le pongas el play. Entonces, si sonó y tú crees que pasaron 2, 3 segundos y ya no grabaste eso, sí lo vas a grabar porque esa grabadora está hecha como para eso. Te graba segundos antes de que tú le des el play. Entonces, si no sabes nada de tu especie, lo ideal es grabar lo más que puedas, hasta que, por ejemplo, el bicho se cambie de percha y se vaya más lejos. Y así estar grabándolo lo más que puedas. Cuando no conoces nada, cuando ya conoces a tu especie y estás enfocada en ella, pues centrarte, ¿no? a las conductas que quieras grabar o las cosas que estén haciendo. Muchas gracias. Bien, Yo tengo una pregunta. ¿sí? Bueno, un comentario. Bueno, Okay. de la parte en la que nos mencionaba que se estudiaban las relaciones con su ambiente. Sí. Había visto unas investigaciones en las que habían hecho ese estudio a la orilla de las carreteras y también en las costas, en la parte donde las olas rompen con la costa, y se había descubierto que esas aves tenían sonidos más altos para lograr cubrir esa parte. Y se me hace muy interesante lo que nos cuenta de la bioacústica y qué usos se pueden dar para todo esto. Sí. Y también la parte en la que se analizan los sonidos de las aves y lo que nos mencionaba que tenían diferentes tipos como de dialectos en diversos sitios. Me surgió la duda que, bueno, ahí donde nos mostrabas el mapa de las diferentes áreas, si hay algunas áreas de transición donde los colibríes tengan como un híbrido, una mezcla entre los sonidos de sus vecinos, si existe algo así. Pues de lo primero, son cuestiones muy interesantes. Las especies están ajustando sus cantos de acuerdo al ambiente en el que están. Por ejemplo, si están, como tú lo comentabas, cerca de una carretera o de algo que produce ruido, lo que hacen es subir las frecuencias, cantar más alto que ese ruido. O también se ha observado otra cosa que se llama efecto Lambert. Esto es que cuando está el ruido, dejan de cantar, y cuando no está el ruido, vuelven a cantar. Entonces, como que ya saben en qué momento emitir
estos cantos para que su canto sea escuchado y el mensaje llegue a quien debe de llegar, ¿no? Esa es por un lado una parte. En la cuestión esta de Colibrita lacinus, por ejemplo, nosotros trabajamos en el Parque Nacional La Malinche. En la imagen que ustedes vieron, tenemos el mapa y lo verde era como el área del parque, ¿no? Y prácticamente estos LECs se formaban como que en el margen de ese parque. Lo que utilizan, o lo que se ha visto que utilizan estos LECs cuando se reúnen y quieren atraer a las hembras, es buscar espacios abiertos, ya que en los espacios abiertos el sonido va a viajar distancias más largas que si están en un bosque muy maduro y muy cerrado, ¿no? Entonces ahí los árboles van a hacer que el sonido rebote y no viaje tan lejos, ¿no? Entonces estos LECs lo que hacen es ubicar sitios abiertos, y esta es como la parte de la Malinche donde está como la zona de transición, ¿no? Entre el bosque y empiezan las zonas de cultivo, ¿no? Entonces es como la zona que está abierta, pero no completamente abierta, ¿no? Hay árboles en esta zona, pero es como donde puede viajar más su sonido. Entonces, no, por ejemplo, es una población, es la misma población de esta especie de colibrí. No creemos que haya como que diferencias o diferentes poblaciones, es como que la misma, pero utilizando esta zona de transición en donde su sonido va a tener mayor distancia que si están en la parte más madura del bosque, ¿no? Ok, gracias. De nada. Tenemos otras 3 preguntas por el chat. Marisol Hernández dice, ¿qué nos recomendaría a aquellas personas que por primera vez trataremos de distinguir los distintos sonidos que producen las aves para hacer un buen trabajo, o que no se nos complique el distinguirlo? Ahorita, por ejemplo, les hablé de una aplicación que yo acabo de conocer hace 2 semanas y la mencionaron en una plática que acaba de pasar, ¿no? Esta aplicación la podemos tener en el teléfono y es como el primer acercamiento que podemos hacer para empezar a trabajar con sonidos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estemos grabando vamos a ver el espectro del sonido, la forma en que está teniendo ese sonido. Eso te ayuda mucho a distinguir el tipo de sonido y a diferenciar los distintos sonidos que está emitiendo un ave. Cuando yo empecé a trabajar con grabaciones, pues utilizábamos cassettes para empezar, ¿no? Entonces era grabar en el cassette y no podías escuchar hasta que llegaras después de campo, rebobinar el cassette, pasarlo a la computadora y empezar a ver, empezar a trabajar. Ahorita no, ahorita ya podemos con esta aplicación ahorrarnos todo ese proceso, ¿no? Y es una aplicación en la que podemos empezar a ver si queremos acercarnos a esto, ¿no? Empezar a ver cómo es el sonido, cómo podemos ver ese sonido, cómo es el espectro de ese sonido. Es como un acercamiento padre. Y empezar a grabar todo lo que podamos para poder diferenciar esos espectros. Eso nos va a ayudar mucho. Ok, aquí hay otra pregunta de Melissa Castillo que dice, yo tengo una duda. Hace unas semanas estuvimos presentes en la conferencia NAOC. Ahí, en una de estas conferencias, pasó un artículo que hablaba acerca de cómo el aumento de la temperatura en los bosques tropicales afectaba la bioacústica de las aves, como por ejemplo, en que sus sonidos ya no eran escuchados por sus vecinos, y esto tenía mucho impacto en ciertas cosas que ya no recuerdo. Entonces, mi pregunta es, si usted ha presenciado este problema causado por el cambio climático. Sí, no me ha pasado, pero yo creo debe ocurrir, ¿no? Lo que más se ha estudiado, por ejemplo, en cuestiones de afectaciones a los sonidos o a la transmisión de los sonidos, es como el ruido, ¿no? El ruido que se genera en el ambiente, el ruido
que provocamos los humanos, ¿no? Una fábrica, un aeropuerto, no sé, están talando una máquina, ¿no? Entonces, es como que más he enfocado esa parte de los efectos negativos que puede tener la transmisión de los sonidos en cuestión de los efectos del ruido que provocamos los humanos. No he checado esa parte, no lo había escuchado, la parte de la cuestión de que el ambiente o pues, el cambio climático podría afectar. Yo creo que puede ser, o sea, sí se puede dar, hasta ahorita desconozco esa parte, pero pues suena muy, muy interesante, ¿no? Tener en cuenta, y más ahorita, ¿no? Lo que estamos pasando, ¿no? Con el cambio climático, que vemos que pues, está afectando a muchas especies en muchos aspectos, y en este sentido de la bioacústica, pues suena igual muy, muy interesante, ¿no? No me ha tocado verlo o presenciarlo o estar como que cercano a esta cuestión, pero puede ocurrir y es un aspecto muy importante de la bioacústica también. Y tenemos otra pregunta de Andrea Paulina Hernández. Dice, ¿cuánto tiempo duró la investigación del colibrí talacinos y qué dificultades se presentaron durante el proyecto realizado? Este proyecto duró 3 años, que fueron del doctorado. Entonces fueron 3 años de trabajo de campo en 3 épocas reproductivas de esta especie. Colibrí talacinos se reproduce más o menos entre septiembre, empezaba, no sé, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, siendo los picos como que septiembre y octubre los más altos, ¿no? Entonces, me enfrenté pues a muchas dificultades, ¿no? Desde trasladarme a La Malinche para poder hacer el trabajo de campo, ya en el campo estarme moviendo en los distintos sitios, en las grabaciones, igual cuando yo llegaba a un sitio y empezaba a ubicar un macho cantando, y empezar a grabarlo, ese macho me llevaba al siguiente que conformaba ese legno y el otro al siguiente. Entonces era mucho tiempo de grabación, muchos minutos de grabación, y después el problema fue analizar todas esas grabaciones, ¿no? Entonces, como les comentaba, yo creo que más de 30 grabaciones, de 300 grabaciones, y después empezar a grabar, a analizar todo eso, ¿no? Y pues dificultades como cualquier proyecto de investigación, ¿no? De repente no tienes quien te lleve a campo, de repente el equipo se te descompuso, de repente un cable ya no funciona, pero todo se va resolviendo conforme avanza el tiempo, ¿no? Y la ventaja ahorita es que ya hay mucha más tecnología, menos pesada y más amigable, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar con las grabaciones, cuando medíamos las notas y todas estas características, el programa que existía tenías que anotar en una libreta cada dato que ibas tomando. Y con Raven ahorita te va generando una base de datos que tú ya no te preocupas por nada, solo seleccionas la nota. Entonces, la tecnología ha traído muchos beneficios y a lo largo del proyecto, el primer año lo sufrí más porque no había como que toda esta tecnología, pero ya posteriormente fueron actualizándose y fue mucho mejor el trabajo. Y de 3 años de lo que duró el doctorado. Tenemos una última participación de Blanca Alicia Santoyo. Ella tiene varias preguntas, algunas son puntuales, los voy leyendo, y tú nos dices, Vanessa, si contestas directamente. Sí. Dice la primera, ¿cuál era la distancia entre cada vecindad y entre cada vecino? Sí, ahí variaba, por ejemplo.
Podía tener yo individuos vecinos que estaban separados entre 50 metros hasta 100 o 150, 200 metros, ¿no? Y entre legs, entre agrupaciones de machos, podía haber hasta 1 kilómetro o hasta 9 kilómetros, creo, de distancia en los más retirados. Entonces, varía mucho. El tamaño del leg varía igual y eso depende de la distancia en la que estén los individuos. Otra pregunta dice, ¿hasta dónde es ético reproducir los playbacks, sabiendo que estos pueden alterar su comportamiento? Sí, es un dilema, ¿no? El uso de los playbacks. Está justificado cuando estás haciendo un proyecto de investigación, ¿sí? Y lo que no puedes usar, por ejemplo, es utilizar playbacks solo para atraerlos y verlos, por ejemplo, o para fotografiar, que es como la parte en la que no deberías utilizar los playbacks. Esta cuestión del uso de playback es muy, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero es justificado cuando estás haciendo un proyecto de investigación y no lo estás reproduciendo todo el momento, ¿no? O sea, solo justo cuando vas a hacer el experimento y ya, ¿no? Y evitarlo, por ejemplo, solo para cuando quieres llamar y verlo o para tomar una fotografía, ¿no? Otra pregunta dice, ¿cuántas veces se tiene que escuchar y observar el comportamiento para llegar a una conclusión? Es decir, significado del sonido. Muchísimo, muchísimo. Yo creo que con una observación o unos días o un periodo reproductivo te puedes acercar a como la parte inicial de querer argumentar algo o decir que ese sonido es tal mensaje, ¿no? Pero para poder tenerlo como más claro o más con más argumentos, tienes que hacerlo, no sé, durante una segunda época reproductiva, una tercera, y ya ver si eso se va repitiendo conforme a lo que tú tienes pensado y estás como que diciendo que sucede, que sea como que repetitivo para poder decir qué es lo que ocurre, ¿no? Y por ejemplo, hay personas, la persona Nathan, que es el que hizo las grabaciones para la guía de Peterson, de audios de aves de Estados Unidos, él mencionaba de personas que están trabajando con aves, por ejemplo, 10 años, 15 años con una especie, para empezar a decir cuál es el mensajito que le está mandando este macho a esta hembra, ¿no? Entonces, en los primeros años tú te puedes acercar a intentar interpretar esos mensajes, ¿no? Pero tienes que trabajar mucho más para estar seguro de lo que tiene del contenido de ese mensaje, ¿no? De la interpretación de ese mensaje. Entonces son muchos años que te pueden llevar y depende pues, mucho de todo el contexto de trabajo. Tenemos aquí una última pregunta y dos comentarios. Jesús Atanasio dice, ¿qué tanto puede influir nuestra presencia en el momento de grabar el sonido de aves? Sí, hay especies a las que no les molesta tu presencia o no se alteran o no, como que no les importa, ¿no? Que estés ahí. Hay otras que son como que más sensibles y se van a alterar. Entonces, lo que les recomendaba, ¿no? Conocer la biología y el comportamiento de la especie con la que quieren trabajar o centrarse es muy importante, porque ahí tú vas a ver en qué momento ya te acercaste de más, ¿no? Entonces, debes de saber esa parte, conociendo a tu especie. Y tener mucho cuidado en esa parte. Si queremos tener buenas grabaciones, tenemos que acercarnos lo más que podamos. Y como les comentaba, pero sin alterar la conducta de ese ejemplar. Entonces, ¿cómo vas a resolver eso? Conociendo a tu especie, sabiendo como que hasta qué punto te puedes acercar y hasta qué punto ya no debes pasar. Un comentario
Nos pregunta, pero muchas gracias por la presentación tan completa que nos acaba de compartir. Iniciando el día y ya aprendí muchas cosas nuevas. Gracias por compartirnos tu conocimiento. Y Blanca Alicia Santoyo dice, muchas gracias por responder las preguntas. La conferencia ha sido magnífica. He aprendido mucho. Y con eso estamos concluyendo las preguntas que tenemos. Vane, muchas gracias por tu presentación. Yo creo que les ha llamado mucho la atención a los chicos. Ojalá en alguno de ellos la semillita crezca y tengas a alguien más con quien compartir cosas de bioacústica. Te agradezco mucho. Nuevamente un aplauso. Gracias, Vane. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego y muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.